Dice la Biblia en Génesis capítulo 12 que Dios se apareció a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham obedeció. Salió junto con Lot, su sobrino, y Sarai, su mujer, dice el versículo 5 del capítulo 12 de Génesis, y salieron hacia la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Y por supuesto, en el versículo 8 dice que edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Todo va bien para Abraham, no solamente en cuanto a sus riquezas, familiarmente le va muy bien, sino también espiritualmente. Él está invocando el nombre de Dios, está siguiendo la voluntad de Dios y está edificando un altar para él. El versículo 9 dice que partió de allí y caminando y yendo hacia el Negev. No se les olvide ese detalle. Iba hacia el Negev, cuando entonces pasó lo que dice el versículo 10. Y aquí vamos a encontrar la primera vez que Abraham enfrenta un dilema. Tenemos a Abraham muy bien edificando altares al Señor y pues siendo fiel a Él. Pero luego aparece una circunstancia, dice el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y 2 veces menciona el detalle que había hambre en la tierra. Pero Abraham decidió, sin consultar con el Señor, ir a Egipto. Ahí se apartó un poco de la revelación divina de la que hablamos en los puntos anteriores y tomó decisiones por sí mismo. Se basó en las circunstancias. ¿Cuántas veces hemos sido obligados por las circunstancias adversas a tomar ciertas decisiones? Pues Abraham se basó en que había hambre en la tierra, 2 veces lo menciona, así que el hambre debe haber sido muy grande. Y él podría haber tenido una buena justificación para decir: tuve que trasladarme a Egipto porque había hambre. Nadie me puede culpar de haber hecho algo malo. Efectivamente, humanamente hablando, Abraham hizo lo que se esperaba de una persona así, pero esa no era la voluntad de Dios. Y no solamente vamos a encontrar ese problema en Abraham, sino que dice que cuando iban a llegar, habla con Sarai, su mujer, una plática que a ninguna esposa le debe hacer gracia. Y le dice: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es. Me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Así que no solamente Abraham está basando sus decisiones éticas en las circunstancias, sino que ahora utiliza la manipulación. Y alguien podría decir: sí, pero no era del todo una mentira la que estaba diciendo Abraham. Realmente, según los estándares de aquel día, Sarai era su hermana, es decir, era su pariente lejana, era su familiar. Era parte del clan, pues, se diría en aquel tiempo. Era parte de su clan. No es que era su hermana, exactamente, directamente, pero alguien podría argumentar: no dijo del todo una mentira. Sí, pero esta es una manipulación, una obvia manipulación. Así que ya llevamos que Abraham tomó decisiones basadas no en la palabra de Dios, no en la dirección de Dios, sino en las circunstancias, número 1. Luego utilizó la manipulación. Y claro, si ustedes ven lo que dice el versículo 13, capítulo 12, versículo 13, dice Abraham: para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Así que él en último caso estaba pensando en su conveniencia. Y ojo, porque muchos de nosotros tomamos decisiones con base en la conveniencia. Yo voy a decir esto porque me conviene decirlo. Yo no voy a ir a la iglesia hoy porque me conviene mantener
abierto el negocio que tengo. Yo voy a buscar este trabajo porque ahí me pagan muy bien, a pesar de que ahí voy a ir a hacer cosas que no son correctas delante de Dios. Pero ¿y qué quiere que haga? No hay trabajo. Más o menos tomando decisiones con base en las circunstancias, igual que Abraham. Y además, la conveniencia fue una cosa que incluso se llevó de encuentro a su esposa, y entonces él dice: yo lo que estoy buscando es que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. En primer lugar, no debió haber ido a Egipto, pero luego ahora está manipulando las cosas, y en tercer lugar está basándose en su conveniencia. ¿Cuál fue el resultado de esto? Efectivamente, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, dice el versículo 14. Pero ese no fue el peor problema, sino que los príncipes de Faraón la vieron, la alabaron y se la llevaron para que fuera parte del harem del Faraón. Y por supuesto, había que ser bueno, generoso con el cuñado. Así que hizo bien a Abraham por causa de ella, y mientras tanto Abraham se quedó callado porque le convenía. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Según la ética o la moralidad del día de hoy, diríamos: Abraham le fue muy bien, hizo muy bien la jugada. Pero el versículo 17 comienza con una palabra impactante: mas. Pero, no obstante, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahora aparece Dios, después de que Abraham ha tomado todas las decisiones con base en las circunstancias, con base en su conveniencia y utilizando manipulación, quedándose callado cuando le convenía, según él. Ahora aparece Dios para castigar. ¿Y a quien castiga es a Faraón? Los planes de Dios se están realizando de una manera inesperada. Dios interviene en esta ocasión. Faraón de alguna forma entiende lo que está pasando, y se da una circunstancia terrible y vergonzosa de que un rey pagano le da lecciones a un creyente en Dios acerca de lo que es la ética. Versículo 18. Faraón llama a Abraham y le dice: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, dice el versículo 19, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. El final de la historia de esta, por lo menos de esta parte de la historia de Abraham, es un final feo. Hay juicio de Dios, y hay rechazo de las demás personas. Entonces, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Claro, alguien dirá: bueno, pero salió más rico de Egipto de lo que había llegado. Y es verdad, pero ahora él va avergonzado, habiendo experimentado el juicio de Dios allá en Egipto y habiendo sido expulsado por razones morales, nada más y nada menos que por un pagano. ¡Qué vergüenza, Abraham! Esto es lo que pasa cuando nosotros enfrentamos la vida y tomamos decisiones con base en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, y no en la revelación de Dios, no en el carácter santo de Dios, no en la capacidad que tenemos de hacer lo bueno y de escoger lo mejor, sino en nuestra propia conveniencia. Pero la historia no termina acá. Vamos a ir al capítulo 13 ahora a ver qué pasó a continuación. ¿Se acuerdan hacia dónde iba Abraham antes de irse a Egipto? Sí, iba rumbo al Negev. Y entonces en el capítulo 13, versículo 1, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Gran lección la que encontramos aquí. Abraham volvió de donde no tenía que haber ido, a Egipto, y volvió al lugar de donde nunca debió haber salido,
volvió al Negev. Sí, ahora volvió por sus jornadas, dice el versículo 3, desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Creo que la experiencia en Egipto transformó a Abraham. Ahora aprendió su lección. Acaba de venir avergonzado, humillado, sí, con más riquezas, pero humillado, y habiendo recibido la lección de un pagano. Y en esta ocasión vuelve. Muchos de nosotros necesitamos volver al Negev. No sé en qué momento estabas. No sé si alguno de ustedes estaba fiel al Señor y de pronto por alguna circunstancia, por el trabajo, por alguna amistad, por las redes sociales, por alguna diversión malentendida, nos hemos ido a Egipto y hemos dejado el altar que una vez construimos delante de Dios. Debemos hacer lo mismo que Abraham está haciendo en este pasaje. Debemos volver por nuestras jornadas rumbo a nuestro Negev, de donde nunca debimos haber salido. Pero no termina ahí la historia. Comienzan otros problemas. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos Abraham y Lot, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Otra vez un dilema ético, que como ya dije, es una circunstancia donde se encuentran, donde se enfrentan dos valores éticos. En este caso, los dos valores éticos son las riquezas, el cuidado de las riquezas, pero por otro lado está la relación con la familia. ¿Cómo lo va a manejar ahora Abraham? Si antes se habían enfrentado su devoción a Dios y su obediencia a la palabra de Dios con las circunstancias de hambre que habían y había tomado malas decisiones habiéndose ido a Egipto, donde no debió haber ido, esta vez Abraham, que ya aprendió su lección, hace algo muy distinto. Versículo 8 dice: Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Esta vez, otra vez vuelve a repetir algo sobre la familia, pero esta vez ya no hay manipulación. En aquella ocasión dijo: eres mi hermana, aunque era medio verdad. Esta vez dice: somos hermanos, aunque él es su sobrino, pero lo está acercando más bien. Está estableciendo una relación muy estrecha entre ambos. Abraham es distinto ahora, y él dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? ¡Wow! Ahora ya no está pensando en que le vaya bien a él. Yo te ruego, le dice Abraham, que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. No es una pelea la que tienen aquí. Abraham le está ofreciendo la posibilidad de escoger a dónde ir, y para no pelear, yo me voy a separar. Y alzó Lot sus ojos. Lot, que parece que no aprendió la lección en Egipto, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Ajá. Parece que él quedó más bien pensando en el Egipto que habían dejado. Y entonces Lot, dice el versículo 11, escogió toda la llanura del Jordán. Humanamente esa era la mejor tierra, por supuesto. La escogencia de Lot era la escogencia perfecta desde la perspectiva humana. Se fue Lot hacia el oriente, se apartó el uno del otro, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esta vez Abraham lo deja decidir, ya no está pensando en manipular las cosas, ya no está pensando en su conveniencia, ahora está pensando en la familia y está pensando en depender de Dios. ¿Y qué pasa? ¿A quién le fue bien y a quién le fue mal? Lot escogió humanamente mejor, escogió las mejores tierras para cultivar,
pero fue acercando sus tiendas más y más y más a Sodoma, y ya sabemos, según la historia de Génesis, cómo le fue a Lot, le fue muy mal. Pero ahora, el versículo 14, Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esta vez, Abraham no confió en sí mismo, sino que confió en el Señor. Qué gran lección nos deja esta historia. Es la lección de que yo tengo la capacidad de decidir. Sí, pero debo decidir de acuerdo a la santidad del carácter de Dios. Debo decidir de acuerdo a la dirección de la palabra de Dios. Debo decidir sabiendo que seguir a Dios me debe poner a mí en una situación de tomar decisiones superiores a la de los demás. Que el Señor nos ayude a hacer siempre su voluntad y que sigamos al segundo Abraham, al Abraham del capítulo 13, que dependió de Dios, que no buscó el conflicto y las peleas, sino que dependió totalmente de Dios y no tanto de su propia conveniencia. No seamos como el primer Abraham, que por conveniencia manipuló la verdad y al final terminó bajo juicio y con una gran vergüenza. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a ser siempre parecidos a Él.